una transmisión conjunta de las radios que piensan. Mucho, pero mucho que conversar. Cuando son las 8:37 de la mañana empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Muy contento de saludar acá a la secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses. Lorena, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por invitarme. E igualmente contento, entre otras cosas, porque es la primera vez en este panel. Esperamos que sean muchas las ocasiones en que tengamos acá al abogado, ex convencional, militante de Renovación Nacional, Raúl Celis. Raúl, bienvenido a este espacio de conversación, de diálogo, de intercambio de miradas en la Radio Universidad de Chile. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Radio Universidad de Chile, que por lo demás es mi universidad, y al programa Radio Análisis. Bienvenido Raúl, Lorena, que esta sea una buena conversación donde evidentemente el tema constitucional es el primer punto. Pareciera que hubieran pasado varios días después del plebiscito, pero en realidad no, pues han pasado un par de días solamente, todavía no se han hecho los análisis con la suficiente calma, ¿no? y distancia del proceso, pero quiero partir con lo que está pasando en la oposición, o más bien en quienes defendieron la opción del a favor, porque ahí es donde se han visto las principales recriminaciones, ¿no? Ayer, por ejemplo, la alcaldesa Matei le respondió a Luis Silva, quien la criticó por haberse involucrado tarde, decía él, al proceso. Ella dijo que efectivamente eso había sido así, que incluso había pensado en votar en contra. Y también han surgido voces desde Renovación Nacional, desde Evópoli, criticando a Luis Silva y también tomando cierta distancia con republicanos. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos a Hugo Herrera y él decía que la derecha, la centro derecha o la derecha más tradicional, debiera no pactar con republicanos para las elecciones municipales. Y ahí quiero partir pidiéndole a Raúl, que pertenece a ese sector, una reflexión ya post plebiscito y todas estas repercusiones que ha generado. Gracias, Montserrat. Bueno, cuando uno pierde, por decirlo de alguna manera, una elección, como ocurrió con el voto a favor del sector que yo represento, evidentemente se producen siempre recriminaciones, que las cosas se pudieron hacer mejor, en fin, hay responsabilidad de tal o de cual, que republicanos acá, que republicanos allá. Pero yo creo que hay que dar vuelta la página. Aquí, a mi juicio, la raíz del problema está en un diagnóstico errado que se hizo en noviembre y en octubre del año 2019, después del estallido social, que concluyó que la salida a los problemas que tenía el país en ese momento, a los reclamos por mejor educación, por mejor salud, por mejores pensiones, por mayor igualdad, por menos discriminación, por menos abuso, era el cambio de la Constitución. Yo creo que claramente lo que se ha manifestado en esta última elección es un hastiamiento de la población en cuanto a que la Constitución no resuelve los problemas, y eso es cierto, la Constitución jamás ha resuelto los problemas. Entonces, cuando uno pierde la elección se producen estas reacciones. Luis Silva no es una persona que haya intervenido demasiado en política, entonces, claro, arremete contra Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque es una de las candidatas naturales de la centro derecha. Y por otra parte, se produce alguna reacción en contra de republicanos, porque ellos tuvieron la mayoría, tenían el derecho a veto dentro del texto, dentro del Consejo Constitucional, y acordaron, por decirlo de alguna manera, apostar por un texto que a mí me parece en términos generales bueno. Me parecía en términos generales bueno, y yo lo estuve con detención. Pero
creo que contenía también algunas normas que no tenían por qué haber estado en la Constitución y que facilitaban el tipo de conflictos que se produjo. Raúl, Pero sí. lo encuentro como algo, algo natural después de una derrota electoral. Sí, Raúl, le vamos a dar inmediatamente luego te voy a hacer una pregunta más y luego le damos la palabra a Lorena porque yo recuerdo que cuando tú eras integrante de la convención te entrevistamos varias veces y tú argumentabas con mucho pesar que quienes tenían el control de la convención habían sido sectarios, que no habían procurado tener un texto que interpretara al conjunto del país y no solamente a un sector. Eh, Tú dices, claro, por un lado es un buen texto, pero por el otro lado lo otro, ¿no? ¿Se repitió de alguna manera el mismo error en esta nueva ocasión, como habiendo vivido el otro proceso por dentro, ¿no? Te pregunto en relación a este, porque bueno, uno podía ir literalmente a los números y decir, no les dio para ser mayoría, pero bueno, en la manera de concebir el texto, ¿no? Mira, yo creo que el gran drama que tuvo este proceso, este segundo proceso, fue el resultado de la elección, porque condicionó completamente el contenido, el hecho de haber sacado un partido, en este caso republicano, la mayoría que obtuvo, claro, condicionó el resultado. Eh, Hay similitudes, pero también hay diferencias. Yo diría que ¿cuál es la similitud? En ambos casos, una parte importante, en el primer periodo, en el primer proceso de la derecha, y en el segundo de la izquierda, optaron por rechazar el proyecto desde que conocieron el resultado de la elección. ¿Eh? Por lo menos en su mayoría. No fue durante las discusiones. La diferencia es que en el primer caso, en la Convención Constitucional, estábamos en presencia de una hoja en blanco, donde uno podía refundar el país, que fue lo que se hizo. Hay que recordar que se decía que Chile estaba mal desde la época de la colonia y que había que cambiarlo todo desde esa época, desde la llegada de los españoles a nuestro país. Y en este caso, en cambio, era un proceso mucho más reglado, con bordes, con 12 bordes constitucionales, con una comisión de admisibilidad que no trabajó, con un recurso especial ante la Corte Suprema que se ejerció una sola vez, con un Consejo Constitucional elegido de acuerdo a las normas del Senado. O sea, yo creo que la desgracia, por decirlo de alguna manera, fue el resultado electoral. Si se hubiese dado un resultado electoral más estrecho, se habría obligado a buscar acuerdos, a como diera lugar. Pero ese resultado no se dio y eso imposibilitó la existencia de acuerdos. Por lo tanto, que hubo algunas similitudes, sí, pero mucho más extremas fueron en el primer periodo, Mm. en el Lorena, primer, la Convención Constitucional antes que en el Consejo Constitucional. sí, Lorena. Mira, hay hartas cosas de las que comenta Raúl que creo que son importantes de ir detallando. Una, en primer lugar, el tema de la hoja en blanco versus un texto que estaba acordado desde republicanos hasta el Partido Comunista, que la hace la comisión de expertos y en donde vemos evidentemente que republicanos, en vez de llegar a acuerdos y basarse en este texto que tenía un acuerdo transversal y que muy probablemente habría sido aprobado por la ciudadanía, termina destruyéndolo, básicamente por instalar cuestiones más bien ideológicas e incluso para tratar de regular la moral de nuestro país. Y yo creo que ahí es donde cometen el error y en donde vemos su falta de conducción en términos de lo que pudiera ser más adelante una propuesta programática de gobierno. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que las personas se dieron cuenta de los retrocesos que manifestaban este texto. O sea, era básicamente volver al siglo XIX en bastantes cuestiones que el país ha logrado ir avanzando. Y en tercer término, te podría decir que yo no tengo tan claro que la gente esté en contra de una nueva constitución, sino más bien creo que en los dos procesos rechazan un texto que no los representa. Sin embargo, tenemos también que recordar que durante este proceso, los 4 años, se logró generar una baja en los quórum para las reformas que se pudieran hacer al texto constitucional vigente. Y por lo tanto eso nos permite avanzar en cuestiones que son reformas importantes para la ciudadanía y de aquí en adelante empezar a hablar y a concretar cosas como es la reforma de pensiones, que yo creo que hoy día es el gran tema que se abre y que creo
incluso que se abre a partir desde el mismo día, lunes 18. Ahí, Raúl, una pregunta de carácter político electoral, ¿ya? Porque en los últimos años en distintos lugares del mundo ha quedado demostrado que ponerse a la derecha de la derecha puede llevar al poder, ¿no? Y el Partido Republicano en cierta medida es una expresión de eso, y ahora tenemos incluso el movimiento de Rojo Edwards que se pone a la derecha del Partido Republicano, ¿no? Pero también es cierto que en el caso específico de Chile, las dos veces en que la derecha ha sido encabezada por el Partido Republicano ha tocado techo, ¿no? Tanto en la segunda vuelta presidencial como ahora en el plebiscito. ¿Qué debería hacer el Chile Vamos? Te pregunto en general, Renovación Nacional, como tú lo estimes, en relación a la próxima contienda, para decirlo en términos bien directos, que es la elección municipal, si se tiene en consideración que ahí tanto la UDI como Renovación Nacional tienen una red importante de alcaldes y concejales que no tiene el Partido Republicano. Sí, déjame primero Sí. aclarar un par de cosas que dijo Lorena. Eh, y voy, por supuesto, a responder la pregunta. Primero, la intervención de la comisión experta. La comisión experta no entregó un proyecto definido. La comisión experta no entró a cortar ninguno de los aspectos que sirvieron de base a los reclamos de la izquierda en cuanto al contenido del texto. ¿Qué es lo que fundamentalmente se reclamaba? La ley protege la vida de quien está por nacer. ¿Quién se opuso a cambiar ese artículo? La izquierda. En cuanto a la participación del sector privado en materia de salud, educación, en materia de pensiones, Bachelet en su proyecto constitucional contempló todas esas posibilidades. No solo eso, sino que además contempló un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Entonces, lamentablemente la comisión experta, a mi juicio, no entregó el producto que debió haber entregado. Fue un producto incompleto, y incompleto ¿dónde? En las partes claves. Enseguida, las deficiencias del texto, como digo, son las mismas prácticamente que tenía el proyecto de Bachelet. Bachelet también protegía el derecho a la vida, y con la argumentación que se ha hecho de que este proyecto favorecía el aborto, uno también podría decir lo mismo, que al proteger la vida significa que si se atenta contra la vida de un ser en gestación, también se está estimulando el aborto. La rebaja de quórum, a mi juicio, fue parte de una negociación para que sectores de centro votaran rechazo en la elección anterior, antes que un acuerdo de estos últimos 4 años. Eso no es de los últimos 4 años, eso es durante el proceso constitucional. Pero vamos a la respuesta. Claro, lo que pasa hoy día, Montserrat, Patricio, es que eh, existe un cuestionamiento de las instituciones políticas, por decirlo de alguna manera, y sale muy fácil actuar con un populismo extremo, que se vayan todos, que son todos unos sinvergüenzas, que los políticos somos todos unos ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese problema es un riesgo que tiene nuestro país, algo así como lo que pasó en Argentina. Vamos a ver cómo termina esa aventura, y eso explica entonces que existan partidos o sectores, grupúsculos, que se vayan colocando cada vez más a la derecha, como también existen otros que se colocan cada vez más a la izquierda. De hecho, ambos de esos sectores votaron en contra de este último proceso constitucional. Pero en política uno tiene que ser pragmático, tiene que ser realista, y es la lucha por el poder, ¿ah? Siguiendo la definición de Maquiavelo. Entonces, sin abandonar los problemas, sin abandonar, digamos, las diferencias, uno tiene que también actuar con pragmatismo. Yo concuerdo en que aparentemente eh, José Antonio Kast, de quien yo tengo una buena opinión personal, da la impresión de que no llega al 50%. Ya hay 2 elecciones. En esta elección, mucha gente que no fue de derecha votó
a favor del proyecto, o sea, tampoco puede decirse que fueron votos de José Antonio Kast. Eh, pero creo también que por una cuestión de realismo, la derecha debería unirse para abordar las elecciones, ya sea en la primera vuelta o en la segunda con el candidato que pase a segunda vuelta, todo esto dentro de un cierto marco, por supuesto, que debe ser acordado por los partidos políticos. Entonces, a mi juicio, lo ideal es que Republicanos y Chile Vamos presenten una lista conjunta en las elecciones municipales, en las elecciones de consejeros regionales y en la próxima elección parlamentaria. Sí, esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar en términos electorales en la oposición? Ayer Hugo Herrera hablaba de una triple derrota del Partido Republicano. Por un lado, una derrota de su proyecto político plasmado en el texto constitucional. Por otro, una división interna también que se reflejó en este proceso. Y por otro, en el pie que queda para las municipales. Ahora, Lorena, yendo a contenidos de este texto que se rechazaron y que generan consenso, que no son muchos, pero sí está el tema del sistema político, que es fundamental para poder avanzar en los programas de gobierno, no solamente de este presidente, sino de los que vengan. Y hay harto consenso. Yo he escuchado declaraciones de dirigentes del oficialismo, de la oposición, de todos los partidos, decir que hay que avanzar en eso, pero por otro lado se ve difícil que en el Congreso se puedan los parlamentarios mismos regular respecto de normas que hacen desaparecer algunos partidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que hay posibilidad de avanzar en eso? ¿O quizás el gobierno debiera tomar alguna iniciativa, presentar un paquete de reformas? De ahí si se rechaza eso es otro tema. En la mañana le preguntaban al ministro Elizalde en otra radio y él decía que la prioridad del gobierno son los temas sociales, no dando a entender obviamente que el tema del sistema político no está en la agenda en el corto o mediano plazo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo estoy de acuerdo con que hoy día efectivamente hay harto debate entre los partidos respecto al sistema político, pero no sé si efectivamente es lo que a las personas son las que hoy día le interesa. En la agenda yo creo que lo que hay que poner de relevancia son aquellos aspectos que la ciudadanía requiere mayormente, que es el tema de pensión, el tema de salud. No voy a ser reiterativa en eso porque ya lo sabemos. Efectivamente creo que se pueden abrir las conversaciones dentro de lo que son el sistema político, dentro de los partidos, pero veo bastante poco viable que en realidad esto sea una conversación que pueda permear a la opinión pública, digamos. O sea, no lo veo como realmente un tema prioritario para las personas, pero sí, efectivamente, ustedes saben, nosotros estamos en un proceso de unificación del Frente Amplio, porque también creemos que la unidad de los partidos también tiene que ser una cuestión que pueda ir haciendo que avancen las distintas reformas. Cuando hay demasiada dispersión, se va perdiendo un poco la fuerza que uno pueda tener para poder instalar también en el debate público las ideas que puedan ser más reformadoras, digamos, de lo que hoy día vive la ciudadanía. Pero en lo concreto, creo que hoy día no es el momento para instalar esto, básicamente porque hay prioridades que no han podido ser resueltas. Y en esos términos, insisto en que hoy día la derecha tiene que no solamente resolver su tema interno, porque no debe ser muy bien visto, digamos, en la interna, el hecho de que Republicanos culpe a su candidata presidencial de un fracaso, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay cuestiones que deben resolver. Pero independiente de aquello, también la invitación está hecha hace un rato de poder empezar a trabajar, de dejar de ser esta oposición que se lee desde el mismo día domingo después de la derrota del a favor como obstruccionista. O sea, cuando vemos a la secretaria general de la UDI peleando con la presidenta del Partido Socialista en los paneles en la noche, creo que no es precisamente lo que las personas están esperando, todo lo contrario. Están esperando que por fin nos podamos sentar en la mesa y podamos llegar a avanzar y tomar acuerdos. Bueno, qué duda cabe que aunque han sido plebiscitos constitucionales, estos tienen
consecuencias súper directas, no solamente en lo cualitativo, sino en lo concreto de la agenda legislativa. O sea, el 5 de septiembre del año pasado se inauguró una nueva manera de hacer funcionar el Congreso Nacional, y es evidente que también las consecuencias del pasado domingo en la noche aterrizan en el actual trámite parlamentario. Bueno, vamos a retomar esa conversación a la vuelta. Cuando son las 8:57 vamos a un breve alto en este radioanálisis de día miércoles. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9 de la mañana en punto. Estamos en el estudio con Montserrat Rolano conduciendo este panel de día miércoles con Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social, y con el ex convencional y militante de Renovación Nacional, Raúl Celis, a través del Zoom. ¿Sí? Del Zoom. Así, sí, vía telemática, podemos eso. decirlo también. Bueno, está Raúl, el tema de la agenda legislativa. Que ahí, bueno, vuelvo a hacerte dos preguntas en una. Disculpa, pero es para efectos de aprovechar el tiempo y favorecer el debate, porque
Hay un amplio sector de la opinión pública, vamos a llamarlo así, que interpretó el resultado del domingo. De hecho, más temprano lo decía un parlamentario demócrata cristiano acá en la radio como déjense de pelear, pónganse de acuerdo, ordenen la agenda legislativa para resolver los problemas, pero al menos hay un sector de Chile Vamos que Lorena lo personalizaba en María José Hoffman, yo me atrevería a decir como la cúpula de la UDI, ¿no? Que entendió que el mandato era ponerse más duros todavía, y es en ese contexto que aparece la acusación constitucional contra el ministro Montes, que además parece no tener aún los votos, ¿no? Y que por lo tanto podría ser un nuevo naufragio para la oposición. Ahí quería preguntarte respecto a eso, ¿no? ¿Cómo ves no solamente el tema de la acusación constitucional en su propio mérito, que siempre es una pregunta muy válida, sino también en el contexto político específico en el cual finalmente las bancadas de la derecha deciden impulsarla? Eran dos preguntas en una. Sí, pues. Tú dices, entonces una sería lo de la acusación constitucional y lo segundo, respecto del déjense de pelear, ¿verdad? Ujú. Claro, Ya. porque están relacionadas porque una manera de leer el resultado del domingo es, bueno, no presentemos acusaciones constitucionales, veamos en qué podemos negociar la agenda legislativa, ¿no? Los problemas O sea, urgentes de la Claro, ciudadanía. o sea, Sí. nos guste o no, una manera de interpretar una acusación constitucional es una interrupción de la discusión legislativa, ¿no? Ujú. Eso es en la práctica, ¿no? Uno lo podría leer así. Sí, yo comparto la opinión de quien señaló de esta frase déjense de pelear, pero esto déjense de pelear desde hace mucho rato, o sea, Mm. no es de ahora, después de conocer el resultado del plebiscito. El problema es que el déjense de pelear es una política que se ha seguido sistemáticamente en el país desde hace, yo diría, 2014 o 2015. Mm. Eh, el país, a mi juicio, no está polarizado. Lo que está polarizado es la clase política. Lamentablemente, pueden haber mil factores, ¿ya? Yo siempre he pensado que, voy a latear un poco con esto, pero creo que es una introducción importante, que en Chile, en 10 años, existieron tres proyectos completamente totalizantes que polarizaron al país en los 60 y los 70, que fueron la Revolución en Libertad, la vía chilena al socialismo y el capitalismo del gobierno militar. Polarizó completamente al país esas tres ideologías, digamos, en menos de 10 años. Pero después, a partir del año 89, cuando se produce un acuerdo muy importante de reformas constitucionales, 50 y tantas reformas constitucionales, una vez derrotado el plebiscito, y con un 85% de los votos a favor de las modificaciones constitucionales, 85% sin considerar nulos y blancos, que fueron como un 7% más, Ujú. que por ahí alguien no ha aclarado ese punto, los votos en contra fueron muy pocos. Bueno, empieza a haber una política de mayor diálogo que había comenzado, a mi juicio, alrededor del año 85 con el acuerdo constitucional. Ese diálogo se mantiene hasta aproximadamente el 2014 por una generación que había vivido en general la Unidad Popular, el gobierno militar, y que conocían las virtudes y defectos de toda una historia en común. Eso permitió, creo yo, la llegada de acuerdos que fueron muy positivos para el país. Pero esa generación envejeció, se murió, entró en retirada, pasaron otras cosas, también cambio del sistema electoral, por ejemplo, y los acuerdos se fueron diluyendo. También coincide con que deja de crecer el país, a partir de hace 10 años. Nosotros estamos igual que hace 10 años. Ujú. Entonces, claro, cuando dice déjense de pelear, ha sido así en los últimos 10 años. Ujú. Preguntaban recién por el sistema político, que el sistema político no existe ningún acuerdo, no hay ninguna posibilidad de que en el Congreso eso pase. Si cuando estábamos en la Convención Constitucional la mitad estaban por un sistema parlamentario, otros por un sistema semipresidencial, otros por un sistema presidencial, entonces no existe acuerdo. Hay un acuerdo de fortalecer a los partidos políticos y punto, y tratar de evitar la fragmentación, pero obviamente eso no va a ocurrir, o es muy difícil que ocurra dentro del Congreso.
Entonces, claro, estoy de acuerdo con el déjense de pelear, pero creo que es una idea, que es una frase que va a caer en el agua, porque hoy día lo que existe es un sistema político donde los partidos están polarizados y están en permanente fricción. Y eso, claro, lleva a aspectos tales como la acusación constitucional en contra del ministro Montes. Yo leía que, bueno, deben haber sido 6 o 7 personas las que han salido con el problema de los convenios con Democracia Viva, 13 detenidos en las causas de los convenios, ha salido un Ceremi, varios con prisión preventiva, personas que estaban en el segundo piso, personas subsecretarias de vivienda. Yo creo o sea, en mi opinión personal, la responsabilidad de Miguel Crispi y del ministro Montes es evidente. Y no lo digo yo, lo dice también el Partido Socialista, el Partido Liberal, el PPD. Lo que sí no sé si este es el momento para una acusación constitucional, 3 días después de un plebiscito. Creo que el momento probablemente no es el apropiado. Y cuando otros sectores dicen, no, dediquémonos a trabajar, a las reformas de salud, a las reformas de pensiones, eso es nuevamente una frase un poco en el aire, porque esto es a sabiendas que es prácticamente imposible que existan acuerdos en materia previsional y en materias de salud. Por eso que quise hacer este retroceso en el tiempo, como para que se entendiera por qué yo tengo poca fe, por lo menos en política, poca fe a que estas supuestas conversaciones y grandes acuerdos van a llegar a buen puerto. Incluso el acuerdo del 15 de noviembre del año 19, el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, fue un acuerdo completamente a la rápida, fue como un pillo en un juego de billar, sacarse el pillo, que significa dejar la bola, ¿verdad?, sin que el otro pueda alcanzarla. Pero no fue una salida de grandes acuerdos políticos de una clase política madura. Entonces, en cuanto a la acusación constitucional, hay un problema de oportunidad, y en cuanto a las reformas, yo veo muy difícil que se logren acuerdos importantes, porque no existe ánimo para eso en el país. Sí, ya vamos a ver si alcanzamos a hablar puntualmente de la reforma previsional, que es la que el gobierno ha buscado darle prioridad, pero antes de eso, Lorena, un 2x1 también, igual como a Raúl Celis. La acusación constitucional y el escenario en el que se presenta, que es un día después de la elección. Sí. Ayer se presentó, pero el lunes se anunció, ¿no? ¿Cómo ves la pertinencia no solamente del momento, sino de la acusación propiamente tal? Y la segunda pregunta respecto de Miguel Crispi, militante de tu sector, del Frente Amplio, y esta pugna que hay con el socialismo democrático, que buscan de alguna manera como sacrificarlo a él para salvar al ministro Montes, ¿no? No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que esa es la jugada. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, de la acusación constitucional contra el ministro, yo creo que no tiene ningún fundamento ni jurídico ni político, en verdad. Creemos que lo hemos analizado harto dentro del partido. Ustedes saben, yo soy militante de Convergencia Social, y por lo tanto nos parece que el ministro ha avanzado en las cuestiones en que el presidente Boric le encargó que hiciera, digamos, que es el tema del plan de emergencia habitacional. Cuando vemos que se está construyendo, que está también en proceso de construcción una cantidad de viviendas para poder absorber estas 600.000 que existen de déficit, creemos que el ministro está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Por lo tanto, esta acusación constitucional nos parece que es muy poco pertinente, fuera del timing no solo político, sino que social, porque una cosa es lo que políticamente se pueda hacer y otra cosa también es lo que la ciudadanía está esperando que suceda. Por otro lado, mi impresión es que va a ser un sexto fracaso de la derecha en términos de acusaciones constitucionales. Recordemos que ya llegan 5, como 5 al hilo.
porque además el ministro Monte es un político chileno que tiene una larga trayectoria y por lo tanto también es reconocido transversalmente por su seriedad dentro del trabajo. Esa es respecto de la pregunta número 1. La pregunta número 2, que atañe ya más a mi sector y que tiene que ver con la presencia de Miguel Crispi, yo creo que en la misma línea de lo que declaró el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, el segundo piso se caracteriza porque están las personas de confianza del presidente. Y por lo tanto creo que ningún partido, ni siquiera el nuestro, que es parte del partido donde milita el presidente de la República, tiene derecho a intervenir en las decisiones que pueda tomar el presidente respecto de las personas que lo rodean en su círculo más cercano y de confianza. Miguel Crispi cuenta con la confianza del presidente, creo que no tiene nada que ver con el tema de los convenios y que por lo tanto seguir tratando de poner una cabeza de turco en este proceso, cuando ya salieron las personas que tenían responsabilidades políticas, ya hay personas que están con prisión preventiva, que han sido expulsados de los partidos, y seguir tratando de enfrentar esto como una cuestión del sector, casi como una trama delictual protagonizada por un partido político, me parece que ya no es atingente. De hecho, a mí me llama harto la atención de que en prensa se siga tensionando los sectores respecto de este caso, cuando vemos que hay 35.000 millones investigados en los gobiernos regionales y no aparece nada de eso. Y en los gobiernos regionales no hay ningún gobernador que pertenezca al Frente Amplio. Entonces, o sea, ¿tú dices que hay una sobrerepresentación mediática de este caso? Sí, sí, de todas maneras. O sea, yo creo que ha sido una forma... ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un sector aparece en la política nacional rompiendo esto de que es el Frente Amplio en su minuto, digamos, cuando todos dicen aparecen como una impugnación, no, lo que nosotros aparecemos es como una representación de distintos movimientos sociales que se juntan en un conglomerado político porque no estaban siendo representados por la élite política de ese minuto. Es así como surge el Frente Amplio. Y en definitiva lo que sucede es que evidentemente generamos un conflicto, una grieta en estos acuerdos que se podrían haber mencionado. Y claro, es más difícil acordar entre tres sectores que son hoy día los que se ven más claramente que entre dos. Y por lo tanto, evidentemente la tensión va a existir. Ahora, la ciudadanía cuando votó por el presidente Boric, votó por el programa también. Y en ese sentido, nuestro sector ha sido el que ha estado más llano a llegar a acuerdos, a modificar programas, a bajar expectativas incluso de lo que nosotros pudiéramos haber pensado. Y lo vemos hoy día cuando aparecen las reformas de pensiones, en donde se ha dialogado bastante para poder llegar a acuerdos, pero siendo muy claros y muy transparente, no hay acuerdos porque hay un sector representado por la derecha que no está disponible a tomar acuerdos con lo que significa entregar, por ejemplo, más recursos a un pilar solidario. Entonces, cuando nos hablan de las ISAPRE, están muy de acuerdo con que debiera existir mutualidad, sin embargo, para las AFP no puede existir mutualidad. Entonces, lo que vemos es que finalmente es la protección de la empresa privada, de los poderosos, de las élites económicas, y no de la ciudadanía. Y la gente tampoco es tonta y se da cuenta de eso. Bueno, Raúl, si quieres hacer una mención a lo que planteaba Lorena, pero aprovecho de proponer un nuevo tema de conversación, y que, para que se entienda bien, no es sobre el artículo del The Economist, ¿no?, sino sobre nuestras percepciones, ¿ya? Hay una serie de aspectos que no son la totalidad de los aspectos de una economía que menciona este artículo como bien gestionados en el caso chileno, ¿no? Y habla directamente de buena gestión, por lo tanto lo atribuye a la gestión económica, ¿no? Pero bueno, en un contexto donde en general se dice que la situación económica en Chile es catastrófica, y yo más temprano hacía el paralelo con lo que ocurre con la delincuencia, que efectivamente tenemos una situación súper grave,
Pero por el otro lado, en el debate mediático se tiende a confundir la percepción de las personas sobre la seguridad con los datos duros, ¿no? Y yo sé que este es un tema mucho más largo para discutir, no vamos a lograr agotarlo en este espacio, pero todavía está en desarrollo la pregunta de por qué la gente siente más inseguridad en el caso chileno, siendo los datos duros menos malos que la que se siente en otros países donde los datos duros son más malos, ¿no? Bueno, es en ese contexto que quería plantear el tema, Raúl, del artículo del The Economist, porque obviamente no se trata para nada de clausurar, sino que más bien hay que promover la discusión sobre si los gobiernos democráticos son buenos o malos, si lo han hecho bien o mal. Pero bueno, esta sensación que a veces se instala en el caso chileno de que estamos muy mal o de que estamos súper mal. Es obvio que tú como representante de la oposición vas a encontrar que las cosas están malas, pero ahí te quería pedir una reflexión como para cómo situarías tú, ¿no? Este estado de ánimo que en parte tiene que ver también con el déjense de pelear, ¿ah? Con el que se vayan todos que tú mencionabas en el bloque anterior. Sí, perfecto. Hay una cosa sí que me gustaría Sí, puntualizar adelante. respecto de lo que dijo Lorena, y del que se vayan todos. ¿Cómo va a entender la población en general, la ciudadanía, que en un caso donde pues decía que había una sobrerepresentación mediática, ¿cómo va a haber una sobrerepresentación mediática donde hay causas penales con 13 detenidos, donde la Contraloría hizo un informe catastrófico, ¿ah? Y donde es evidente la protección a dos funcionarios públicos? Digo funcionarios públicos porque si bien Miguel Pispi está contratado honorario, es una persona que maneja fondos públicos, y el Contralor ha entendido que es un funcionario público. Entonces no hay nada de representación sobre relación mediática. Aquí lo fundamental es que estos casos se destapen, se ventilen, y aquí fue un medio electrónico de Antofagasta quien lo denunció, algo parecido a este fraude del Servicio de Impuestos Internos que estaba leyendo, que se levantó el 2017, y lo levantaron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Ahí es donde están fallando las instituciones. Entonces, ¿a qué voy? Si las instituciones muestran una cara donde el jefe político, la persona clave, no sale, bueno, la imagen es pésima. ¿Cómo veo yo la situación económica y de seguridad del país? A ver, yo no creo que estemos en un nivel económicamente, en un nivel catastrófico, ¿no? Tampoco creo que en el resultado de este plebiscito Chile se jugaba la vida, porque era básicamente mantener una constitución, por decirle llamarla de alguna manera, de un modelo conservador, o una que fuese aún más conservadora. Entonces, por eso yo creo que explica a que no haya habido una sobrereacción de los mercados eh, respecto de la materia económica. Pero sí creo que Chile está estancado, y los números son los que lo prueban. El crecimiento del país, que es fundamental, porque si uno tiene una torta más grande, ¿verdad? Hay más posibilidades de dar empleo, de mejorar las remuneraciones, etcétera. Y hoy día Chile, desde el 2013, 2014, prácticamente no ha crecido. Lo de la seguridad ahí, yo no estoy de acuerdo. La seguridad, y es cosa de ver, yo pienso en parientes, digamos. A mi papá le entraron a su casa a robar, a mí, en mi oficina, me entraron a robar. O sea, uno ve en todas partes actos de violencia, y actos de violencia de mucho mayor intensidad que los que estábamos habituados a conocer en el país. Entonces, yo pienso, al margen de lo que puedan decir algunas cifras oficiales, que también han sido discutidas, que en lo que se refiere a seguridad pública, hoy día Chile está muy mal. Y creo que la causa de eso es que para el gobierno la seguridad, y las señales son muy importantes en política, la seguridad no es un tema prioritario, la seguridad pública. No es un tema prioritario. Carabineros de Chile no es un tema prioritario. Y ese tipo de señales de no potenciar a las instituciones de seguridad
claro, se ve reflejado en problemas severos, creo yo, que tenemos de seguridad. No así en materia económica, yo creo que hay más bien un problema de parálisis. Mm. Bueno, me imagino que Lorena va a estar en desacuerdo con Raúl respecto del tema de seguridad, pero volviendo a la cuestión económica, porque claro, este artículo que sitúa a Chile en el 7º lugar, el primero es Grecia, que tampoco digamos que una economía muy, muy boyante, muestra distintos indicadores, como dice Pato, pero esto hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, digamos, ¿no? Y en el caso del crecimiento económico nos sale mencionado en este artículo y efectivamente, como dice Raúl, Chile tiene una crisis de crecimiento de hace más de una década, ¿no? Se le criticó mucho al gobierno, Lorena, del presidente Boric, que no fue una prioridad el tema del crecimiento. Siempre se hablaba de cambios al modelo de desarrollo, ¿no? Otros conceptos, pero el tema de crecimiento nunca, por lo menos a nivel discursivo, ha estado en la prioridad, por lo menos de este gobierno. ¿Cómo ves este artículo? ¿Cómo lo interpretas, ¿no? Y el tema del crecimiento económico, que también ha estado ahí en el debate político. Mira, yo creo que aquí hay como hartas patitas de la conversación. En términos de si en el discurso existe la palabra crecimiento, como crecimiento lo entendemos normalmente, puede ser de que no se lea tan claramente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un nuevo modelo de desarrollo, tiene que ver con eso. Y tiene que ver cómo tú consolidas una economía, pero también atacas lo que es el cooperativismo, por ejemplo. Y aquí también se cruzan factores como el cambio climático, etcétera. O sea, en el fondo, entender Chile dentro de una globalidad. Efectivamente, el país hace un rato ya que venía con un crecimiento más bien estancado, el crecimiento en cuanto yo recibo más recursos, digamos, para repartir. Pero en lo concreto, el problema que nosotros veíamos, incluso antes de llegar al gobierno, tenía que ver también con la distribución de esta riqueza, digamos, y que es un problema que no se ha podido solucionar, porque cuando hablamos y repetimos majaderamente de esto que mientras más torta, más tocamos, en verdad no ha sucedido eso. Entonces, por lo tanto, el replanteo del modelo también era un problema que había que abordar, porque tiene que ver con esto, no solamente con el crecimiento como país, digamos, con la macroeconomía, sino cómo distribuimos estas riquezas. Y eso también tiene que ver cómo ampliamos nuestros productos, lo que vamos a exportar, por ejemplo. Está las nuevas tecnologías, un montón de otras variables que no habían sido tampoco abordadas en ninguno de los modelos que estaban proponiendo los gobiernos anteriores. Yo creo que, claro, la mirada puede ser un poco demasiado quizás transformadora, si quisiera decirse así, pero creo que era un momento en que Chile tiene que ir transitando hacia otro modelo, efectivamente. Ahora, en términos de percepción, pienso de que, a pesar de que los números puedan decir cuestiones contrarias, claro, las personas sienten que no le alcanza para fin de mes, o sea, eso como en lo concreto, digamos. Y vuelvo entonces al primer punto, tiene que ver no solamente con el crecimiento o el estancamiento del país, sino que básicamente en el punto principal, que es la distribución de la riqueza, que hoy ustedes saben estamos liderando los rankings de la mala distribución de la riqueza en nuestro país. Eso por un lado. Y respecto de la seguridad, que también me gustaría tocarlo, yo creo que este ha sido el gobierno y eso está en las cifras, lo hemos conversado, lo he conversado de hecho en varios paneles, en distintos lugares. O sea, es el gobierno que más recursos le ha entregado a Carabineros, donde se han visto el tema de las patrullas, donde se implementó un plan como el plan Calle Sin Violencia, etcétera. Pero también yo creo que la seguridad es una cuestión que debe ser analizada desde el punto de vista de la región, de Latinoamérica, digamos. Cuando tenemos gobiernos en donde empieza esto como estilo Bukele, en donde empiezan como a expulsar a toda esta red de narcotráfico, etcétera, se empiezan también a mover
y a enquistar en otros países. Lo que nosotros hoy día tenemos son crímenes de alta connotación pública, porque efectivamente no estábamos acostumbrados a que aparecieran partes de cuerpo humano en la ciudad, digamos, distribuidos en una o en estas como ajustes de cuentas que se dan entre las bandas de narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, yo creo que, claro, el otro día escuchaba a alguien que decía, mira, en el año 90, entre el 90 y el 2000, la gente tenía mucho miedo, primero, a ser asaltado, efectivamente, y en segundo lugar, a ser testigo de un asalto. Y resulta de que hoy día, con todo el tema de las cámaras, está todo grabado. O sea, uno ve, el otro día creo que veía en Franklin a alguien que le disparaba por la espalda a otra persona en un video, digamos. Entonces, evidentemente la sensación de seguridad, de inseguridad, perdón, aumenta muchísimo si estoy viendo que en todos lados están apareciendo estos delitos de alta connotación pública. Ahora, eso no niega que efectivamente nosotros reconocemos que hay una crisis de seguridad, por lo tanto se implementan estos planes, se hace todo un plan desde la Subdere de recuperación de espacios públicos, que no es menor, porque en definitiva, y eso está escrito, digamos, en las teorías urbanas, mientras más nos apropiamos del espacio público, menos espacio dejamos a que la delincuencia actúe. Bien, Raúl Celis, no sé si quieres agregar algo para cerrar ya este bloque. No, que para un próximo programa me cuente, Lorena, en qué consiste el otro modelo, porque ese otro modelo, yo no sé en qué parte del mundo se aplica. Lo que hay en el mundo hoy día, Lorena, desde hace 30 años, son distintas formas de capitalismo. En algunos un capitalismo en China, por ejemplo, con un intercapitalismo de Estado, uno lo puede llamar, en otros un capitalismo más fuerte. Entonces me gustaría que un día nos explicara en qué consiste ese otro modelo. No, yo quiero agradecer la invitación a la Radio Universidad de Chile, agradecer también a Patricio, a Montserrat, a Lorena también la participación en este programa, y a disposición de ustedes en caso que me inviten nuevamente. Pero por supuesto que sí. Bueno, vamos a seguir con las conversaciones, por de pronto despedir a nuestros invitados, despedir a Raúl Celis, muchas gracias Raúl, y a Lorena Meneses. Lorena, como siempre, muchas gracias por haber estado acá. Sí, muchas gracias, y decirle a Raúl que gracias por comentarme que el capitalismo impera en el mundo de hace 40 años y que por eso tenemos el problema del cambio climático como lo tenemos hoy. Bueno, son grandes temas. No, llevamos años dedicándonos a esto, tratando de ayudar. Claro, hay veces en que se espera que los periodistas demos respuestas, ¿no? A veces nosotros preferimos dejar más preguntas instaladas, pero bueno, efectivamente son asuntos que hay que darles continuidad porque no son asuntos sencillos, ¿no? Tienen raigambres históricas, variables complejas, en fin. Con Montserrat vamos a ir un breve alto. Yo me quedo porque vamos a tener a la vuelta, a propósito de temas complejos, una muy interesante conversación sobre las enfermedades crónicas y el modo en que afectan a la población en la actualidad. Vamos y volvemos. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo $10,950